Cordial saludo para todos. El día de hoy voy a presentar específicamente los ejercicios del capítulo 21 que quedaba pendiente. Un momento los presento. Entonces, un momento indico en la parte del video. Entonces, uno de los primeros ejercicios era generar unos bucles y la idea era, en primera instancia, calcular la medida de cada columna en los datos de MT autos, determinar el tipo de cada columna en datos vuelos, calcular el número de valores únicos en cada columna del dato flores y generar 10 números aleatorios de distribuciones con medida -10, 0, 10 y 100. Entonces, una forma de hacerlo específicamente es debido a que los bucles específicamente en R tienden a ser bastante lentos. Entonces lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que debe en primera instancia generar un vector, pero de antemano indicarle específicamente el número de longitud que debe contener ese vector. Y también, para que sea un poco más eficiente, indicar el modo del vector. En este caso es numérico. Entonces, una forma de hacerlo es, en primera instancia, uno genera el vector. Ese vector va a ser específicamente, va a tener específicamente la longitud que uno va a indicar. En este caso, n columnas. En este caso va a ser de 11. Y va a indicar que es de tipo numérico y después lo va a empezar a llenar con el for. En este caso se empieza con un contador y luego vamos a iterar sobre el número de columnas. Entonces, en este caso, para los datos, se va a iterar desde una serie específica que va desde 1 hasta 11, porque la serie de datos, la serie no, sino la data frame de MT Autos tiene 11 columnas. Y entonces lo que vamos a hacer en esta parte es asignarle a cada posición vamos a asignarle a cada posición del vector la media específica de M autos. Entonces, en este caso, por ejemplo, para la posición 1, entonces toma la primera columna de M autos
calcula la media y le asigna la primera posición del vector de medias que hayamos construido, le asignamos la media. Después para la segunda columna, calculamos la media y le asignamos a la segunda posición del vector que creamos la media. Entonces en este caso específico, cuando uno corre, el bucle lo que va a obtener es cada una de las medidas para los autos. El otro ejercicio era determinar el tipo de cada columna en datos vuelos. Entonces hacemos exactamente lo mismo, pero en este caso creamos el vector que queremos llenar con las columnas de los datos de vuelos. Y para este caso, como nos piden el tipo de cada columna, entonces utilizamos la función typeof. Al crearlo, disculpen un momento. Entonces él lo que hace es nos va indicando cada columna qué tipo de datos es. Luego el otro ejercicio estaba relacionado con calcular el número de valores únicos en cada columna de datos flores. Entonces uno lo que puede hacer es hacer el mismo proceso exactamente. En este caso, de nuevo, generamos un vector de numérico, especificamos el número de columnas de los datos flores y para este caso primero calculamos los números únicos para cada columna y después verificamos cuál es el tamaño de la columna. Entonces, en este caso, si uno quiere saber el número de valores únicos por columna, lo va a obtener específicamente de esta manera. Aquí es importante recordar que en este caso hay algunos datos de la data frame que son numéricos. Entonces, por ejemplo, en el caso de especies, disculpen, acaso un momento. En el caso de especies, como son datos categóricos, él va a encontrar una menor cantidad de datos únicos. Pero en el caso de que sean valores dobles o numéricos o enteros, sí posiblemente va a encontrar muchísimos datos porque en este caso la variable es continua y puede tomar una mayor cantidad de valores. Y en el caso de generar 10 números aleatorios de distribuciones con medida menos 10, 10, 10 y 100. Entonces, en este caso, primero lo que hacemos es definir un vector de medios, que son los valores que nos piden. Y debido a que específicamente lo que queremos es obtener 10 valores normales, entonces para poder específicamente dividirlos, una forma es ya no generar un vector de carácter numérico, sino una lista. Entonces en este caso generamos una lista que tenga esta cantidad específica de, de longitud, en este caso 4, y como son la longitud la va a determinar las medias, entonces en este caso vamos a tener que la longitud disculpen acá, es 4, y de esa manera llenamos con la lista específicamente los números en particular. Entonces, después lo que hacemos es utilizar la función error para poder obtener valores aleatorios y vamos a iterar sobre la lista en particular. Entonces, en este caso,
aquí, disculpen, aquí, en esta parte me equivoqué, debería ser medias y la posición y. Entonces, de esa manera, por ejemplo, en este caso, busca la media que sea igual a -10 y está en la primera posición. Busca la media que es igual a 0, que está en la segunda posición, y así sucesivamente. Entonces, de esa manera, uno puede obtener, disculpen, acá corro esta parte, uno puede obtener los números, en donde en este caso el primer vector de valores aleatorios va a tener una media de -10. El segundo eh, conjunto de valores aleatorios dentro de la lista va a tener una media de 0, luego una media de 100, una media de 10 y luego una media de 10. Entonces esta sería la forma de iterarlo. Este es el primer ejercicio. La otra es elimine el bucle for en cada uno de los siguientes ejemplos, aprovechando alguna función existente que trabaje con vectores. Entonces la ventaja es que R vectoriza a una gran cantidad de funciones. Entonces uno se puede saltar los bucles para que no vaya a tener que hacer más código, dado que algunas funciones ya están vectorizadas. Listo. Entonces, en este caso específico, la idea se está utilizando un bucle for para generar una lista de letras que irían de esta forma, en donde lo que hace es pegar las letras desde la A a la Z y las colapsa en una sola cadena de caracteres, donde diría A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O hasta Z. Pero una forma es, por ejemplo, utilizar el paquete string en donde lo que hace es toma este vector que contiene todas las letras. Uno indica que la separación no quiere separar las letras por un espacio. Y la otra es que a cada elemento del vector lo colapse. Entonces, esperen, cargo acá esta parte para que me corra el programa. Y uno se va a dar cuenta que es equivalente a utilizar esta función vectorizada a utilizar un for. En esta parte, la idea para no utilizar un for es que el ejercicio lo que hacía era, dado específicamente un vector de valores, un vector de números que van del 1 al 100, sería este caso, en donde se toman los números del 1 al 100 sin reemplazo. A cada uno de ellos para cada uno de ellos calcular las desviaciones y luego calcular la desviación estándar. Entonces, una forma de hacerlo es correr este loop, calcular cada una de las desviaciones y luego, después de tener todas las desviaciones, después de calcular la desviación estándar de cada uno de ellos, entonces uno podía calcular la desviación estándar. Pero una forma mucho más eficiente de hacerlo es
utilizar específicamente una función vectorizada que ya aparece en R, que es SD. Entonces, de esa manera, uno puede calcular específicamente la desviación estándar mucho más rápido. Aquí en este caso lo que hay que hacer es primero calcular la media y a cada dato restarle la media, luego elevarlo al cuadrado y después sumar cada una de las desviaciones para cada uno de los datos. Y después esto calcularía la varianza y esto calcularía, aplicándole la raíz al cuadrado, podría calcular la desviación estándar. Es una forma mucho más fácil de utilizar estas funciones vectorizadas y uno va a obtener exactamente, esperen, disculpen, acá vuelvo a correr, va a obtener exactamente el mismo resultado. Y finalmente hay otra, y es cómo uno podría realizar una suma acumulada. Entonces, una forma con bucles es tomar un vector y fijar la primera posición y después de manera sucesiva sumarle la segunda posición, calcular la suma y luego a esa suma después agregarle la tercera posición y después de esa suma y así sucesivamente hasta llegar hasta el final. Entonces esta sería la forma de hacerlo con un bucle for, en donde lo que se hace es coger la primera posición, y después sumarle la segunda posición y a esa suma de la segunda posición, la tercera posición, así sucesivamente. Entonces una forma más eficiente es, o bueno, con menos código, es a través de la función consu, que lo que hace específicamente es vectorizar esta operación. Entonces lo único que hay que indicarle a esta función es el vector y ella va a sumar específicamente todos los componentes que uno tenga dentro de un vector. Entonces es para probar que funciona lo mismo. Verificamos y son totalmente idénticos los resultados. Listo, entonces esa sería como la primera parte, del ejercicio. Luego, listo. Luego viene otro ejercicio en particular que es combinar las habilidades para escribir funciones y bucles. Casi todos estos ejercicios son similares, entonces voy a indicar, por ejemplo, el primero. En el primero la idea era, había una canción para niños que se repetía, que se llamaba Cinco ranitas verdes. Y la idea era que, dado que había unos elementos que se repetían dentro de la canción, entonces uno podía específicamente utilizar un bucle for para poder generar la canción. Entonces, la idea en particular es que la canción empieza con cinco ranitas verdes, después indica cuatro ranitas verdes, después tres ranitas verdes, dos ranitas verdes, una ranita verde y no hay ninguna ranita verde. Y la idea era replicar específicamente la canción utilizando un bucle for. Entonces, ya un momento les indico cómo quedaría la canción. Y explico cada uno de los pasos que se dan. Entonces la canción empieza cinco ranitas verdes en un palo de color café, comían insectos muy sabrosos, una saltó en la charca donde el agua es fresca, ahora hay cuatro ranitas verdes. Entonces lo que cambia en cada verso es al principio
el número de ranitas y al final las ranitas específicamente que quedan. Entonces, en este caso, en un palo de color café no cambia, comían insectos muy sabrosos no cambia, una saltó en la charca tampoco cambia y donde el agua es fresca tampoco cambia. Entonces, la idea en particular es que uno define cuáles son las líneas que no cambian. En este caso, la segunda no va a cambiar y tampoco la quinta va a cambiar. Y genera un loop específicamente donde esto no vaya a cambiar. Eh, Listo, entonces esta sería como la primera parte. Tampoco esta va a cambiar, comían insectos muy sabrosos y una saltó a la charca no va a cambiar. Sin embargo, cuando uno revisa la canción, en el último verso, por ejemplo, en esta parte de acá, comía insectos muy sabrosos, como solo había una, acá en este caso se toca incluir, comían insectos muy sabrosos, entonces cambian, pero cosas pequeñitas como la N. Entonces hay que revisar estos casos en particular. Pero para el último párrafo lo que uno hace es simplemente incluir la línea, a cambiarle comía por comían y ahora, por ahora hay, en donde aquí sí hay una ranita verde, pero al final dice no hay ninguna ranita verde. Entonces, el único excepción en particular es el último. Entonces ahí, pues esa sería la única excepción del loop y uno la podría especificar con una excepción que sea else, en donde es el último párrafo el que va a cambiar. Y para los demás versos, entonces sí aplicar esta condición. Y en la mayoría de canciones, en esta parte, pues, uno puede utilizar específicamente la misma lógica. El último ejercicio es listo. Entonces, en el último ejercicio especificaban que es como un ver bucles for que no preasignan el output y en su lugar aumentan la longitud de un vector a cada paso. Entonces, una buena práctica en R es que los vectores uno los preasigne. Y de esa manera, por ejemplo, en este caso de acá, si uno sabe que el vector que va a construir con un bucle tiene un tamaño en particular, entonces lo que uno debe hacer es fijar el tamaño en particular que uno quiera hacer. Pero la otra opción es como mencionan allá y es específicamente no establecer el bucle específicamente de manera fija, sino irlo llenando poco a poco. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si uno genera dos funciones que tengan específicamente esa construcción, y en este caso específicamente, por ejemplo, fija n igual a 10 para ver cómo lo completa y los compara para saber qué tan rápidos son cada uno de ellos. Un momento corro y hace toda la prueba. Mientras corro es un poco demorado porque lo que está haciendo es repetir. Entonces, cuando el bucle no es fijo, casi todas específicamente las métricas que uno tiene en cuenta son mucho mayores. En cambio, cuando el bucle sí es fijo, la velocidad sí es mucho menor. Entonces, de esa manera,
Una buena práctica, por lo menos en R, para que los bucles mejoren la velocidad, es fijar el tamaño del vector. La otra parte eran ejercicios de la sección 21.3.5. Entonces, en esta idea era, imagina que tienes un directorio lleno de archivos que son por coma separated values y que quieres importar, y uno tiene las ubicaciones en un vector y ahora quiere leer cada uno de los archivos que están separados y agruparlos específicamente en una data frame. Entonces la idea es escribir un bucle for que los cargue en una sola data frame. En este caso, si uno quiere un tutorial un poquito más explicado, con un ejemplo en particular, un buen ejemplo es en esta dirección. Hay un tutorial, pero una forma es, por ejemplo, uno puede tomar específicamente los datos de flores y los puede dividir, por ejemplo, por especies. Entonces uno va a generar aquí 3 listas, en donde en la primera lista está la especie setosa. Luego en la segunda posición de la lista está la especie versicolor. Y en la tercera lista está la especie virgínica. Y luego, específicamente, uno puede crear un loop para guardarlos de manera separada. Yo ya lo hice. Y guardarlos en una carpeta que se llame datos. Entonces, si uno quisiera, por ejemplo, leerlos, entonces la idea es hacer un loop en donde primero los archivos van a estar en una carpeta y van a ser los paths. Entonces, en el primer path está en una carpeta que se llama data y el nombre se llama setosa.csv. El segundo archivo también está en data, pero se llama versicolor CSV. Y la tercera es data virgínica CSV. Entonces ya les muestro un ejemplo de cómo estarían los datos. Entonces aquí creé una carpeta que se llama data y entonces en una parte va a estar setosa, en otra parte va a estar versicolor y otra va a estar virgínica. Pero la idea en particular es que uno pueda leer estos archivos que tiene separados y los pueda leer dentro de una data frame. Entonces, para poder hacerlo, lo que uno hace es leer los archivos en base a los paths que hay e incluirlos en algo que se llama file context. Si uno hace esta operación en particular y revisa que tienen file context, va a encontrar que los va a indicar en una lista. Entonces, en la primera posición de la lista está setosa, en la segunda posición de la lista está versicolor, en la tercera posición de la lista está virgínica. Entonces, esta parte le ayudaría a leer todos los archivos que están dentro de la carpeta data. Y como uno los quisiera en una data frame, entonces uno puede utilizar una función que se llama docall, que llama a una función que es pegar los datos por filas y qué datos quiere pegar, file context. Esta función de docall la indicó Roberto en la anterior encuentro que tuvimos virtual. Eso es una buena forma para poder unirlo. Llamar una función y cuáles son los argumentos de la función.
Entonces, en este caso, quedarían pegadas en una data frame los, los datos que estaban inicialmente separados. Luego viene, ¿qué pasa si utilizamos for nm y name si X no tiene nombres? ¿Y qué pasa si solo algunos elementos están nombrados? ¿Y qué pasa si los elementos no son únicos? Entonces, en este caso, supongamos que creamos una lista que no tiene nombres y acá la lista tiene nombres nulos. Si quisiéramos verificar cuáles son los nombres donde esta lista tiene nombres nulos en un bucle for. Entonces, en este caso, vamos a obtener nulo, 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 porque él no va a encontrar específicamente los nombres de la lista. Entonces, de esa manera, lo que uno tiene que hacer es específicamente nombrarlos. Ahora supongamos el caso en particular en donde esta lista tiene los nombres parciales. Entonces, por ejemplo, acá no nombramos la segunda posición y verificamos qué ocurre. Entonces, en este caso, hay un nombre que está nulo. Y si llamamos el for, en este caso lo que hace es reemplazar el nombre que está nulo por un carácter vacío. Y finalmente, si la lista está completa con todos los nombres, entonces al hacer el bucle for, él va a imprimir específicamente todos los nombres. Bueno, estos de acá es el otro ejercicio. Escribe una función que imprima el promedio de cada columna numérica en un data frame junto con su nombre. Entonces, por ejemplo, mostrar promedio flores debe imprimir esto de la siguiente manera. Es una forma de hacerlo. Uno puede utilizar la familia sapply, en donde lo primero que va a verificar es si esta data frame, las columnas son de carácter numérico. Y si son de carácter numérico, solo extraer aquellas columnas que son de carácter numérico. Y después crear una secuencia que le permita a uno indicar lo que quiere. Entonces, que indique en primera instancia los nombres y después que indique la media y que los separe en cada línea. Entonces, si uno corre esta parte, va a obtener largo, sépalo, y la media, ancho sépalo y la media, y así sucesivamente, que era lo que pedía en el ejercicio. Luego vienen los ejercicios 21.4.1. Aquí 21.4.1. En esta parte, un momento, ejercicios, ya los encuentro. Listo, era leer la documentación para apply. En el caso 2D, que dos bloques for generaliza. Y la otra era adopta call resumen para que solo se aplique a las columnas numéricas y podrías querer comenzar con la función numérica que devuelve un vector lógico que tenga un true para cada columna. Entonces, en este caso, voy a hacer este ejercicio. Esperen un momento a ver si, porque son varios. Sí, voy a hacer solo el primero.
donde la idea es leer la documentación para apply y en el caso de que dos bucles for generalice. Ups, disculpen. Entonces, en este caso, para el caso de un objeto de dos dimensiones, se puede hacer un loop iterando sobre las columnas o sobre las filas. Entonces, por ejemplo, si uno tiene estos datos, crea una matriz y supongamos que por alguna razón quiere calcular la media, pero quiere calcular específicamente la media sobre las columnas, pero o también puede calcular la media sobre las filas. Entonces, en este caso, si uno aplica este, este argumento que es margin, ahí lo que estaría haciendo es calcular para cada fila la media. Entonces, por ejemplo, 1 más 4 dividido 2 es 5 y la media sería 2.5. Entonces, si uno utiliza este argumento de margin, puede generalizarlo para específicamente solo calcularlo sobre las filas. Y si uno utiliza la otra columna que es el otro argumento que es margin igual a 2, entonces ahí, en este caso, lo que está calculando es la función, pero sobre las columnas. Entonces, en este caso, por ejemplo, suma 6 y la media en este caso sería 2. Y lo mismo para este caso. En este caso sería 4 más 5, 9 y 15 y entre 3 daría 5, que esta es la media. Entonces, de esa manera, acá para este ejercicio en particular, para apply, en el caso de dos dimensiones, generalizaría el bucle for porque le permite escoger ya sea las filas o las columnas. Luego está otro ejercicio, este ejercicio, que es la sección 21.5.3. Entonces, en el ejercicio de 21.5.3, uno utiliza la familia map. Allí los que propones es escribe un código que use una de las funciones de map para calcular la media de cada columna en datos autos, para obtener el tipo de la columna de datos vuelos y calcular la cantidad de valores únicos en cada columna de datos flores y generar 10 normales aleatorios de distribuciones con media 10, 0, 10 y 100. Entonces, una ventaja del map es que reduce bastante el código que uno necesita. Entonces, en este caso, lo que uno hace es incluir la lista o el vector del cual quiere iterar y aplicarle una función. Entonces, en este caso, simplemente lo que necesitaría es indicarle la, la data frame que quiere y él va a calcular esta función para cada una de las columnas. Lo mismo para el caso del tipo de columna. Él lo que hace es para una, para una lista o un vector, calcula específicamente el tipo de datos que son. Entonces, en este caso, como una data frame en el fondo es una lista, entonces él lo que hace es coger cada columna y calcularle específicamente esta función. Lo mismo se aplicaría para calcular cuántos valores distintos hay en una columna, y eso se puede hacer con un
aplicando una función anónima en donde uno utiliza esta notación y le especifica dónde específicamente la quiere evaluar para cada uno de los elementos de la lista. Eh, listo. La otra es cómo puedes generar un vector tal que para cada columna de una data frame indique si corresponde o no a un vector. Entonces, una forma de hacerlo es lo mismo utilizando específicamente la función map, pero logic. En este caso, a flores le aplica la función isFactor y específicamente los componentes van a ser de tipo lógico. La otra es qué ocurre si usas las funciones map en vectores que no son listas, que hace por ejemplo map 1.5 runIf. En este caso, lo que uno debe hacer es específicamente, lo puede ensayar. Entonces, aquí por ejemplo, tengo un vector que va desde -2, -1, 0, 1 y 2. Y tengo una función. Entonces, en este caso, uno ve la documentación. Y el primer componente de la función es el tamaño de los números que quiero obtener. Si uno corre la función, disculpen acá, borro esta parte. Entonces, en este caso, lo que hace es, si tiene un vector, lo que va a hacer es aplicarle a ese vector esta función, en donde lo que va a hacer es reemplazar los números del vector en el primer argumento que uno no haya definido. Entonces, en este caso, por ejemplo, como yo definí que n es igual a 5, el siguiente vector que no está definido es la media, y él va a calcular, por ejemplo, en este caso, 5 vectores aleatorios con una media que es igual a -2. 5 vectores aleatorios con una media que es igual a -1, con una media que es igual a 0, con una media que es igual a 1, que con una media que es igual a 2. Entonces, de esa manera, eso sería lo que pasaría si uno incluye este vector dentro de la función map. Listo. Y lo mismo ocurre cuando uno tiene una distribución uniforme. Listo. Bueno, estos no son tan difíciles. Listo. La última parte de los ejercicios es la sección 29A. Bueno, estos sí no son realmente tan difíciles, y esos serían específicamente pues la mayoría de ejercicios que uno podría ver específicamente en este capítulo.